Bueno, buenas noches. Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a hablar sobre los conectores o elementos de enlace, como se dice, ¿verdad? Y entre esos elementos de enlace vamos a hablar de tres elementos muy importantes, que son los adverbios, las preposiciones y los conectores. Como estábamos comentando ya, tenemos que ir dedicándole más tiempo al estudio porque se nos está acercando toda nuestra segunda parcial. Vamos a empezar un poquito con lo que son los conectores. Como su nombre lo indica, los conectores son elementos del discurso, es decir, cuando yo voy a hablar utilizo un conector para ir uniendo mis ideas. Recuerde que en una oración está compuesta de palabras, conjunto de palabras con sentido completo. Yo tengo un sustantivo, tengo un adjetivo, tengo un artículo, tengo el verbo o acción, tengo otro sustantivo y para unir esos sustantivos yo utilizo elementos de enlaces. Uno de esos elementos son los conectores. ¿Qué son esos conectores? Los conectores son palabras que marcan una relación lógica de significado entre las ideas u oraciones de un texto, ocupando en ella un papel clave en la organización y coherencia en el texto. Esos son los conectores. Después tenemos las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. Estos son los tres tipos de conectores. Un ratito le voy a dar entrada a los compañeros. Y vamos a ir estudiando. Entre las conjunciones tenemos y, ni, pero, sin embargo, más, luego, en consecuencia, etcétera. Varios son los conectores. Las preposiciones, que son más de 17, hay algunas que se han introducido últimamente: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Recordemos que estos conectores son palabras invariables. ¿Recuerdan cuando hablamos de palabras variables y palabras invariables? Palabras No cambian en variables, género. ¿cómo? Las invariables no cambian en género ni número. Exactamente, las invariables son aquellas que no cambian en género y en número. Y las variables son las que tienen género y el número. Por ejemplo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo son palabras variables. ¿Por qué? Porque si yo digo gato, puedo decir gata, puedo decir gatos, gatas, ¿verdad? Y lo mismo el adjetivo, gato blanco, gatos blancos, gata blanca, gatas blancas. Por eso son palabras variables. También está el verbo. Los gatos maullan. El gato maulla, ¿verdad? Sin embargo, los conectores son palabras invariables. Yo digo y, Luis y Pedro. Y si yo digo los niños y las niñas, no digo. No tiene plural, no tiene femenino, no tiene masculino. No tiene, solo va en singular. Y estas son las conjunciones, como decía, y, ni, pero, sin embargo, más, luego, en consecuencia, etcétera. Son varias. Después tenemos las preposiciones, que son 19, eran antes, ahora son un poquito más. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. ¿Ya? Esas son las preposiciones, elementos conectores o elementos de enlace. Algunos van a encontrar también con el nombre de hilativos. Esas tres palabras van a encontrar, ¿sí? Entonces, después tenemos los adverbios. Entre ellos tenemos bien, mal, mejor, allí, allá, lejos, amablemente. Recuerden que el adverbio pues es adjetivo, es amable. Cuando yo le agrego el mente, ahí se convierte amablemente, ahí se convierte en un adverbio. Demasiado, medio, bastante. Demasiado, medio, bastante, poco. Puede ser un adverbio o un adjetivo. Mucho cuidado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos adjetivo? También ya estudiamos un poquito a los adverbios.
¿Por qué? Porque el adverbio es invariable, en cambio el adjetivo es variable porque tiene que concordar el género y el número con el sustantivo. Por eso yo digo pocos alumnos, entonces concuerda pocos y alumnos y ahí pocos no es adverbio, es adjetivo. Sin embargo, cuando yo digo habla poco, ahí habla poco, poco es adverbio. Hablan pocos, no puedo decir, hablan poco. Porque es poco, es adverbio. El adverbio es invariable. El adjetivo es variable. Tenga mucho cuidado con eso. Veamos un poquito lo que son los adverbios. El adverbio es un tipo de conector y es invariable. Modifica el significado de varias categorías, principalmente a un verbo, por eso se llama adverbio. Puede también modificar a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Cómo se clasifican los adverbios? Los adverbios se clasifican en de cantidad y yo tengo más, y ahí digo más elegante, por ejemplo, cuando el adverbio está de cantidad, está modificando a un adjetivo. Menos lejos, a un adjetivo también. Suficientemente ancho, a un adjetivo. Poco feliz, a un adjetivo, porque feliz es adjetivo. Demasiado cansada. También puede ser un adverbio de tiempo, cuando yo digo ayer. Estuvimos ayer, ahí modifica un verbo. Vamos ahora. Ahí el verbo vamos ahora. Salimos antes, ¿verdad? Después, nunca, anteriormente, posteriormente. Podemos tener también adverbio de lugar, aquí, ahí, allá, enfrente, afuera. De negación, no, nada, apenas, tampoco. De afirmación, cuando yo digo sí, dijo sí o dijimos sí. Entonces es un adverbio de afirmación que está modificando a un verbo, ¿verdad? Cierto, sin duda, en verdad. De duda, cuando es quizás, acaso, capaz que. Interrogativos, cuando yo digo cuándo o exclamativos. ¿Cuándo? ¿Cuándo irás? Modifica el verbo. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué bello! Ahí es exclamativo. Está modificando a un adjetivo. ¿Cómo estás? Está modificando a un verbo. O puede ser de modo así, mejor, peor, regular, apenas o milagrosamente. Entonces estos son algunos de los adverbios. Recuerden, los adverbios son palabras invariables que pueden modificar a un verbo, a un adjetivo, como vimos acá en los de cantidad, o a otro adverbio. Cumple la función de adverbio cuando modifica a un verbo. Te extraño demasiado. Ahí se fijan. Yo, sujeto tácito, te extraño, extraño, es verbo. Y demasiado es el adverbio. O te extrañamos demasiado. Ustedes pueden fijarse que la palabra demasiado es invariable. No porque sea en singular o en plural, la palabra demasiado no varió. Por eso es una palabra invariable, porque si hubiera sido un adjetivo, hubiera variado en género y en número. Llegó lentamente. Lenta, recuerden que lenta es adjetivo, pero cuando le agrego el mente se convierte en adverbio. Entonces llegó lentamente, porque él está modificando al verbo. El adjetivo modifica al sustantivo. ¿Cuándo modifica a un adjetivo? El adverbio modifica a un adjetivo. En este caso, la sala está demasiado sucia. Sujeto, la sala, porque de eso estoy hablando. Núcleo del sujeto, sala. El verbo está. Y yo digo, ¿cómo está la sala? Sucia. Eso es un adjetivo. Y aquí demasiado es el modificador adverbio. Demasiado es el modificador adverbio, que está modificando al adjetivo sucia.
para explicar que la clase está demasiado sucia. Veamos un poquito la siguiente oración, que es en plural, y decimos, las salas están demasiado sucias. La primera era una oración en singular, la sala está demasiado sucia. La segunda es una oración en plural, las salas están demasiado sucias. Ustedes se pueden fijar que el sujeto en la segunda oración, las salas están demasiado sucias, el sujeto es las salas, el núcleo sujeto es salas. El sujeto las salas, están es el verbo. ¿Cómo están las salas? Sucias, sucias es el adjetivo. Y para explicar se coloca el adverbio, demasiado. Si ustedes se fijan, la oración en singular y la oración del plural, el adverbio es el mismo. Demasiado. ¿Por qué ponemos? Recordemos que el adverbio es una palabra invariable. Por eso está así, de esta manera. Ese auto es muy veloz. Sujeto de la oración, ese auto. ¿Qué digo de ese auto? Es muy veloz. Verbo es. ¿Qué digo del auto? El auto es, ¿cómo es el auto? Veloz. Veloz, adjetivo. Para especificar o explicar, digo que es muy veloz. Muy es adverbio. Modifica entonces a veloz, que es el adjetivo. Entonces, recordemos que el adverbio cumple la función de verbo, que ya estuvimos viendo, y de adjetivo, que ya estamos viendo ahora. Veamos la otra función. Recordemos que el adverbio puede modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Si yo pluralizo, ese auto es muy veloz, todos los elementos que son variables se pluralizan también. Y digo, es de ese paso a esos, de auto paso a autos, de es paso a son, de veloz paso a veloces. El único que no puedo pluralizar es el adverbio. ¿Por qué? Porque como dijimos, el adverbio es una palabra invariable. Veamos cuando el adverbio modifica a otro adverbio. Esa casa queda demasiado lejos. Sujeto, esa casa. Núcleo del sujeto, casa. El sujeto, esa casa. ¿Qué acción hace? Queda. ¿Queda dónde? Queda lejos. Lejos, adverbio de lugar, ¿verdad? Lejos, cerca, lejos. Entonces, lejos es un adjetivo. Y coloco el adverbio demasiado. Perdón, lejos. Ay, perdón, lejos adverbio. Vuelvo a repetir. Esa casa queda demasiado lejos. Sujeto, esa casa. Verbo, queda. ¿Dónde queda? Lejos, adverbio de lugar. Cerca, lejos. Adverbio de lugar. ¿Qué modifica para explicar que queda más allá de lejos, demasiado lejos? Entonces coloco un adverbio y digo demasiado lejos. Después puedo pluralizar. Esa, esas. Casa, casas. Queda, quedan. Lejos es adverbio, por eso ya no puedo pluralizar, no digo lejosos. Recuerden, adverbio es palabra invariable. Y también, tampoco, mejor dicho, puedo pluralizar demasiado. Por eso digo, esas, en plural digo, esas casas quedan demasiado lejos. ¿Se comprendió, chicas, chicos? Chicas y chicos. Sí, se comprendió, profe. ¿Sí? Que el adverbio cumple la función de modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Y que es una palabra invariable. Eso es lo que ustedes tienen que saber para no confundir con el adjetivo. Porque si es variable en género y en número es un adjetivo, no es un adverbio. Por eso que hay que prestar atención. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Hola, profe, Hola, Roger. ¿qué tal? Por ejemplo, ¿ves cuando dice un adjetivo? Demasiado sería el adverbio, ¿verdad? Depende. Eso es lo que me refiero, Roger.
Si vos pones la palabra demasiado nomás, puede ser que sea así solito, puede ser que sea un adjetivo o puede ser que sea un adverbio. Por eso vos tenés que ver dentro de la oración a qué modifica. Si modifica un sustantivo, entonces va a ser un adjetivo. Y si modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, va a ser un adverbio. ¿Entendiste, Roger? Por eso, Entiendo, entiendo. las palabras en el español, eso es lo que nosotros tenemos. Y también sucede en el guaraní. Cómo se estructuran las palabras. En el español y en el idioma, la palabra está y se mueve de acuerdo a la función que cumple. Eso ya hablamos una vez, que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, de acuerdo a qué función cumple. Y acá, en este caso, puede ser el adverbio, ¿verdad? Puede ser un adverbio o puede ser un adjetivo. Por eso es que Ok, hay que prestar mucha atención. está bien, profe. Poco, por ejemplo. Para identificar más fácil, profe, siempre que esté en medio de un adjetivo y un verbo, va a ser nomás lo un adverbio, ¿verdad? Que esté en medio de un adjetivo y un Y verbo. un verbo. Sí, ahí va a ser nomás. O que esté en medio de un verbo y un adverbio. Va a ser nomás luego un adverbio. Ustedes lo que tienen que ver cerca de qué está y a qué le está modificando. ¿Mm? Porque si es sustantivo le va a... Si yo digo, y ahí va para Cristian y Roger la pregunta, si yo digo aulas sucias, esa palabra sucias, ¿es un adjetivo o un adverbio? Un adjetivo. Sí. Adjetivo, porque está en plural, ahí te das cuenta. Pero si yo digo aula sucia, Sigue siendo un adjetivo porque está modificando el sustantivo. exactamente. ¿Mm? Esas esa aula sucia, si yo digo. Esa aula sucia. ¿Mm? O esa aula está sucia. A ver, está Ahí, modificando el verbo. ahí es un verbo, o sea, No, es un adverbio. no, señor. ¿Mm? Sigue siendo Sigue siendo. adjetivo. Porque acuérdense, en esa aula está sucia, sigue siendo adjetivo. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta? Porque está el verbo. Pero el Porque está verbo es modificando todavía el sustantivo, por más que no esté exacto, porque no bien. está cerca, pero está modificando al sustantivo. Yo saco el verbo estar. Recuerden que el verbo ser, estar y parecer son verbos copulativos, solamente verbos de enlace. Entonces yo puedo decir aula sucia o puedo decir esa aula está sucia. Sigue siendo sucia el aula, aula sucia. ¿Me comprenden? Sí, profe. Sin embargo, si yo digo esa aula está demasiado sucia, el demasiado que es. Esa Un aula está adverbio. Es un adverbio porque está demasiado. modificando la palabra sucia. Claro que es un adjetivo. Por eso es que uno tiene que prestar mucha atención y analizar. Ustedes no pueden dar la prueba adivinando. Es analizar cuál es el sustantivo, cuál es el verbo, cuál es el adjetivo, ese adjetivo a cuál le está modificando. Porque si a cuál le está modificando, ahí yo voy a saber si un adjetivo es un adverbio. Así como el caso que está aquí. ¿Se dan cuenta? Por eso que hay que tener muchísimo cuidado con el adverbio y con el adjetivo. Y sí o sí aparece eso, el poco, mucho, bastante, demasiado. Sí o sí, porque eso es lo que nosotros cometemos errores en la pluralización, en la concordancia. Ahí está el error de concordancia al redactar o al hablar. ¿Se comprende ahora? Es analizar. No queda de otra, no hay otra forma, no hay una fórmula matemática en eso, es analizar. Somos un lápiz y se analiza. Entiendo. Acá veamos el caso. Compramos demasiadas naranjas. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes compramos? Nosotros. Nosotros compramos. Compramos es verbo. Si yo me fijo por el verbo y que está acá demasiadas después del verbo, yo voy a pensar que es un adverbio. Pero acá están naranjas y concuerda con esta Con el palabra demasiadas, sustantivo. concuerda con el sustantivo.
Por lo tanto, es demasiadas, es un adjetivo. ¿Mm? O consumí demasiada naranja. ¿Mm? Aquí, si yo me fijo, parecería yo consumí demasiada, parecería que es adverbio, no es, porque está modificando a la palabra naranja. ¿Mm? Si fuera piña, por ejemplo, consumí demasiado, porque, o si fuera el limón, consumí demasiado limón, igual parecería porque es en plural, porque es masculino, ¿verdad? Pero sigue siendo adjetivo, ¿se dan cuenta? Es muy diferente. ¿Mm? Aquí también tienen demasiado dinero. Ellos tienen demasiado dinero. Aquí yo tengo un verbo y parecería que demasiado es un adverbio aquí. Porque está después del verbo. Pero no está modificándole a tienen. Está modificándole a la palabra dinero. ¿Qué es la palabra dinero? Un, sus, Sustantivo. un sustantivo. Y como este es un sustantivo, por lo tanto, demasiado le está modificando a este. Tienen demasiados inmuebles, ¿se dan cuenta? Tienen demasiados inmuebles aquí. Demasiados le está modificando a la palabra inmueble. ¿Mm? Por eso hay que prestar mucha atención cuando es adjetivo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el adjetivo está determinando al sustantivo en cantidad, en género y en número. ¿Mm? Por eso no hay que confundir estas palabras demasiado, poco, mucho. Medio Per- también. ¿Sí? Permiso, profe. De esa misma forma también el adjetivo le está determinando al que le antecede, ¿verdad? Tipo al tienen y al compramos. Ya que dice demasiado dinero, el otro va a ser tienen y así. Pero, ¿cómo le está modificando al verbo? Perdón, apague. ¿Cómo le está modificando al verbo? ¿El adjetivo es el que le modifica al verbo o el sustantivo es el que modifica al verbo? Pregunto. ¿Quién modifica el verbo? ¿El sustantivo o el adjetivo? El adverbio le modifica. No, en este caso. Ah, en este caso, Acá toditos son adjetivos. sí. Acá en este El, caso, ¿el adjetivo o el sustantivo son los que modifican al verbo? El sustantivo está modificando el verbo. el sustantivo, sí. Siempre el sustantivo modifica al verbo. Porque el sustantivo, pues, es el núcleo del sujeto también. ¿Mm? Y de eso es lo que vos hablas. Y de lo que vos hablas es el que va a modificar. Es como yo siempre les digo. En una oración uno tiene que identificar el sujeto y la acción que realiza el sujeto. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? El verbo. Pero para que yo pueda encontrar el verbo, yo tengo que buscar de qué se está hablando. Y ese es el sustantivo, es el sujeto. Una vez que yo identifique el sujeto y la acción que realiza, o sea, el verbo, ahí yo ya puedo establecer las otras relaciones. ¿Cuáles son las otras relaciones? Si yo ya tengo mi sujeto, si mi núcleo del sujeto es un sustantivo, ahí ya puedo ver si lo que le está modificando es un artículo o es un adjetivo. Si tengo mi predicado, al tener mi verbo, después ya tengo mi predicado. Si tengo como en este caso, tienen demasiado dinero. Si tengo mi predicado, tienen demasiado dinero, tengo el verbo y tengo después el complemento que es demasiado, el verbo que es tienen y después el complemento que es demasiado dinero. Y ahí identifico si es dinero, es sustantivo, porque de eso se habla, ¿verdad? Y demasiados le está modificando a la palabra dinero, no le está modificando a tienen, sino a la palabra dinero. Porque dice demasiado dinero. Tienes demasiado dinero o poco dinero o mucho dinero. Entonces está modificando la palabra dinero. Entonces, como modifica a un sustantivo, va a ser un adjetivo. ¿Comprenden el razonamiento que se tiene que hacer? Si ustedes mecanizan ese razonamiento, ahora lo van a hacer con lápiz y papel siempre que hagan análisis, ¿verdad? Van a hacer, yo les aconsejo que vayan haciendo eso, ese análisis. Después ustedes ya van a hacer mentalmente, no van a necesitar escribir.
Pero ahora como están iniciándose en el análisis, por eso que se hacían antes en los colegios análisis de oraciones, el alumno no quería hacer, hasta que uno memorice eso bien. Una vez que memorizó, internalizó, ya no necesitan ustedes hacer con lápiz ni papel, ya mentalmente van a poder, pero ahora tienen que hacerlo, es la única manera que no se van a equivocar. Pero se dan cuenta cómo tenemos que analizar. Primero yo tengo que leer la oración, después establecer. ¿De quién estoy hablando? Sujeto. ¿Qué se dice el sujeto? La acción que realiza, verbo. ¿Verdad? ¿Qué complementa al verbo? Ese es complemento del verbo. ¿Qué complementa al sustantivo o el núcleo del sujeto? Complemento del sujeto. Y ahí voy viendo los modificadores, que ya vimos también. Modificador artículo, modificador adjetivo. Bueno, ¿no hay dudas? Y ahora ya vemos modificador adverbio también, que puede modificar, como dijimos, a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Sin dudas ahí se entendió un poquito más. Sí, profe. Cualquier cosa, vuelvan a mirar nomás el PowerPoint y ahí se van a acordar, ¿sí? O me preguntan, no hay ningún problema, me consultan. Veamos las construcciones correctas o incorrectas, porque ahí lo que solemos tener problemas. Cuando hablamos del adverbio medio, porque también puede ser un adjetivo, entonces la construcción correcta es estoy medio cansada. Yo no puedo decir estoy media cansada, porque quiere decir que estoy la mitad nomás cansada. Si yo les dijera, ay, hoy chicos ya es viernes, estoy media cansada, te van a decir, profe, ¿y qué parte de vos lo que está cansada? Tu cerebro, tus piernas, tu... Entonces no podemos separar pues la parte del cuerpo. Por lo tanto, está incorrecto. Porque acá yo tengo en estoy como verbo y cansada. ¿Cansada qué es? ¿Es sustantivo o es adjetivo? Es un adjetivo, profe. Adjetivo. Por lo tanto, tiene que ser un adverbio. Y el adverbio es invariable. Por eso es estoy medio cansada. Aunque sea masculino o femenino, pues si es, en mi caso yo soy mujer, por eso yo estoy media cansada. Si soy hombre, digo estoy medio cansado. ¿Verdad? La explicación es ¿por qué? Porque se confunde el adverbio con el adjetivo, por eso está el error en la construcción. Aquí es el más común. Quiero media manzana. Quiero medio pomelo. En este caso es adjetivo. ¿Por qué? Porque yo tengo el verbo quiero y manzana que es... Ay, se me pasó. Es el sustantivo, profe. Manzana es sustantivo, por lo tanto acá va a ser adjetivo. Si es femenino, como es manzana, es femenino, media va a ser adjetivo que va a concordar, va a ser femenino, por eso es media manzana. Sin embargo, quiero medio pomelo, quiero es verbo, pomelo es sustantivo, por lo tanto medio es adjetivo. Y es masculino porque concuerda con pomelo, es el pomelo. Pomelo es masculino, entonces tiene que ser medio. Manzana es femenino, entonces tiene que ser media. Pero en este caso es adjetivo. En el otro caso, la construcción correcta del adverbio medio es estoy, verbo, cansada, adjetivo. Entonces yo no puedo usar entre un verbo y un adjetivo, ¿verdad? Un sustantivo o otro. Está modificándole acá y tiene que ser un adverbio. Por eso digo estoy medio cansado. En el caso de despacio, debes hablar en voz baja. Lo correcto, debes hablar despacio, es la construcción incorrecta. Pero despacio quiere decir lentamente. Cuando hablamos demasiado rápido, en el sentido de pronunciar las palabras, Roger, Iván Domínguez, Cristian, y no se entiende, entonces nosotros decimos debes hablar despacio cuando despacio es bajito. Lo correcto es debes hablar en voz baja. Recién. Llegó recién o lo terminó recién. Recientemente admite el apócope recién delante del adjetivo y no del verbo. Por lo tanto, yo tengo que colocar recién llegaba o recién terminaba. Recuerde cuando antepuesto. Hoy, lo correcto, la construcción correcta es te estoy esperando desde hace rato, no te estoy esperando desde hoy.
Hoy no significa poco antes ni hace rato, sino en este día. ¿Mm? Cuidado con las terminologías. ¿Mm? Atrás, está detrás de la puerta. Es lo correcto, no está atrás de la puerta. ¿Mm? Atrás y adelante como adverbios no deben usarse nunca en lugar de detrás de o delante de, que funcionan como preposiciones. ¿Mm? Mucho cuidado con estos casos, ¿sí? Entonces, recordemos el uso correcto de los adverbios. Los adverbios, y volvemos a repasar, puro, medio, mejor y peor son invariables. Por eso lo correcto es está medio fatigada. Lo incorrecto es está media fatigada, porque ahí parece adjetivo. Lo correcto lo hizo de puro tonta. Lo incorrecto lo hizo de pura tonta. Mucho cuidado con esto porque así mismo puede aparecer en el examen. Tal vez no diga pura tonta, ¿verdad? Pero el adverbio despacio significa lentamente, como dijimos, no en voz baja. Los adverbios adelante, atrás, abajo, adentro y afuera no admiten complemento. Ejemplo, vamos adelante. Los adverbios delante, detrás, cerca, abajo y fuera admiten complemento. Ejemplo, vamos delante de la casa. Vamos adelante de Juan, no puedo decir yo, porque no admiten complemento. Pero sí puedo decir, vamos delante de la casa. Ahí es la preposición nomás, adelante y delante. Cuidadito con eso. Es incorrecto el uso de la expresión fuera aparte en el sentido de aparte o además. Se usará siempre o simplemente aparte o además. Es incorrecto usar la conjunción contra seguida de los adverbios más o menos. En lugar de contra debe usarse el adverbio cuanto. Lo correcto es cuanto más tarde mejor. Es incorrecto usar contra más tarde mejor. Porque algunos cometen ese error. Es incorrecto decir delante mía o delante mío. Se sentó delante mío. Lo correcto es se sentó delante de mí. O ponte delante de mí y lo verás mejor. Es incorrecto decir cerca mía o cerca mío. Lo correcto es cerca de mí. Jorge se ha ido a vivir cerca de mí. Es incorrecto decir detrás mía o detrás mío. Lo correcto es decir detrás de mí. La mujer que estaba sentada detrás de mí no paraba de golpear el asiento. Cuidado con este uso de los adverbios, chicos. Veamos un poquito otra vez. Es incorrecto usar los adverbios abajo, adelante, atrás, seguidos por la preposición de. Lo encontró debajo de la mesa. Lo correcto es lo encontré debajo de la mesa. Iba de adelante del jefe. Lo correcto es iba delante del jefe. La A lo que se saca aquí, ¿sí? Porque no tiene que tener complemento. Se colocó atrás de ti. Lo correcto es se colocó detrás de ti. Si los adverbios ahí, que son lugar, entonces, que son tiempo, y así, que son modo, van seguidos de una preposición subordinada adverbial, entonces deben ir encabezada por un adverbio de su correspondiente clase. Ejemplo, fue ahí que tropezamos. Y recuerden, fue ahí es una oración ya. Y aquí entra la subordinada, que tropezamos. Cómo se tropezó alguien por algo indica lugar, entonces yo tengo que colocar fue ahí donde tropezamos. Fue entonces que le conté fue entonces es mi oración principal y me indica tiempo, entonces lo correcto es fue entonces cuando le conté. Fue así que sucedió, como este indica modo. Entonces es como, fue así como sucedió. ¿Se dan cuenta? No hay dudas aquí, chicos, antes de pasar a conjunciones. El uso de los adverbios, porque tema de examen el uso de adverbios. ¿No? El silencio me responde. Profe, Sí, Francisco. los ejemplos de hace, pues, que usaba mucho el que, se puede considerar también como queísmo. Sí, también como queísmo.
En vicios del lenguaje aparecería como queísmo, ese ejercicio. Pero también denota el mal uso, pero denota el desconocimiento o mal uso del qué. Por eso se toma como queísmo. Pero en realidad debería usarse un adverbio ahí. Lo correcto es usar los adverbios dependiendo si estamos hablando de un lugar, si estamos hablando de tiempo o si estamos hablando de modo. Lo que pasa es que uno cuando se acostumbra con el qué quiere introducir el qué en todas partes y no es así. Tiene su lugar, tiene su tiempo, tiene su forma de utilizar el qué. Por eso se considera queísmo. ¿Está claro? ¿Se comprendió? ¿No hay dudas? ¿Quiere que repita o vuelvo a paso a Está, continuar? está muy bien, profe, ya no es necesario. Ujú. Hasta ahora se entiende todo muy bien, profesora. Dale, veamos, vayamos un poquito a conjunciones. Las conjunciones son nexos hilativos de la comunicación que funcionan para enlazar palabras, oraciones o sintagmas. Sintagmas, recuerde que es sintagma nominal es sujeto y sintagma verbal es predicado, que incluye el verbo. O tengo sintagma preposicional donde tengo una preposición, por ejemplo. Salieron es mi verbo. De paseo es un sintagma preposicional. Entonces, las conjunciones son nexos, o sea, palabras, o conjunto de palabras que se utilizan para unir, ya sea las palabras, una palabra con otra, una oración con otra, como dimos en el caso de oraciones compuestas, o sintagmas, sintagma nominal con el sintagma verbal, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de conjunciones? Llegó, que es una oración, él llegó, e hirió al maleante. Hirió al maleante es otra oración. Él hirió al maleante. Yo voy a unir él llegó más él hirió al maleante con la conjunción e. En aquella quebrada debe haber pastos y agua limpia. En aquella quebrada debe haber buenos pastos. Aquí tengo un. Y agua limpia es otra expresión. Entonces uno mediante el nexo o hilativo y. Trabaja sin descanso. ¿Quién trabaja sin descanso? Él. Acá tengo una oración. Sin embargo, esta es mi otra conjunción, él gana poco. Esta es otra oración. Es decir, yo puedo unir oraciones o puedo unir expresiones como en aquella quebrada debe haber pastos, que es una expresión, y agua limpia, que es otra expresión. Cuentas la verdad, tú cuentas la verdad, una oración, o yo llamo a la policía. Estas son dos oraciones donde una es consecuencia de la otra, ¿verdad? Es de causa y efecto esta oración. Y tengo la conjunción o. Unos lo afirman, otros lo negaban. Unos, la conjunción, lo afirman, otros, la conjunción, lo negaban. Entonces tengo y, sin embargo, o, unos y otros son conjunciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué son las conjunciones? Son nexos que se utilizan para unir palabras, como en el caso de pastos y agua, y para unir oraciones, como en el caso de él llegó y él hirió al maleante, o como en el caso también de oraciones o sintagmas. Unos lo afirman, en este caso, otros lo negaban. ¿Verdad? Vamos a entrar un poquito a lo que son las preposiciones. Recuerden que las preposiciones son 19. A, ante, de, desde, en, entre, para, por, según, sin, sobre, tras, con trabajo, mediante. Y cuando estudiamos preposiciones, estudiamos lo que se llama una locución prepositiva. Una locución prepositiva son una serie de expresiones constituidas por varias palabras, generalmente un sustantivo, adjetivo o adverbio que rodean a la preposición. Y aquí tengo por, culpa, que es sustantivo, y tengo de.
Entonces, ejemplo, perdió el partido por culpa de su mala defensa. Él perdió el partido. Acá tengo una oración. Yo voy a usar una locución prepositiva para unir con su mala defensa. Entonces, para unir dos oraciones usa una locución prepositiva. Por eso se llaman términos de enlace o conectores, ¿verdad? Por culpa de, preposición por, el sustantivo culpa y la preposición de hacen a una locución prepositiva. ¿Cuáles son otras preposiciones? ¿Cuáles son otras locuciones prepositivas? Otras locuciones prepositivas son antes de, salió antes de las 12 o antes de mediodía. Estuvo delante de, actuó conforme a su conveniencia. Entonces, conforme a es una locución prepositiva. Tengo la preposición a y tengo la palabra conforme. Salió, verbo, él salió rumbo a Buenos Aires. Ahí tengo la locución rumbo a, tengo la locución prepositiva. Estuvo en compañía de su mejor amigo. Ahí en compañía de es la locución prepositiva. Actuaron después de el otro conjunto musical. Después de locución prepositiva. ¿Se dan cuenta? Encima de, el jarrón está encima de la mesa o el jarrón está sobre la mesa, que es lo correcto. Encima del libro puedo decir. Tengo visto de cara a lo actuado. De cara a es la locución prepositiva. Por parte de, a expensas de, cobró a expensas de su gran sacrificio. Al pie de, estuvo al pie del cañón, como se dice, y a causa de, sufrió un accidente a causa de su desatención. A causa de es una locución prepositiva. Entonces recordemos, ¿qué es una locución prepositiva? Es una expresión que está constituida por varias palabras, generalmente un sustantivo, un adverbio o un adjetivo que está rodeado antes o después, o puede ser antes y después al mismo tiempo, o antes o después de un sustantivo, de un adverbio o de un adjetivo. Y son elementos de enlace, como le llamamos, ¿verdad? O conectores. Aquí tenemos una lista de locuciones preposicionales que unen o relacionan a la palabra que va antes y a la que va después de ella. En este aspecto tiene cierta similitud con los nexos, o sea, con las conjunciones y sus enlaces. Entre algunas locuciones preposicionales tenemos a causa de, a fin de, a fuerza de, a merced de. El joven quedó a merced de la mesa examinadora. Vamos a suponer que ustedes empatan en puntajes y van a quedar a merced de el consejo superior, ¿verdad? O el consejo directivo. A pesar de, a propósito de, cerca de, al lado de, alrededor de, antes de, cerca de, con arreglo a, con objeto de, con relación a, cuando guarda relación de semejanza con otra cosa, con tal de o con tal de que, suponiendo si va a haber un adjetivo, con tal que va a ser si no hay un sustantivo antes, y con tal de que si hay un sustantivo antes. Recuerda que de que para que tenga tiene que tener un sustantivo o un adjetivo. De cara a, debajo de, delante de, dentro de, después de, detrás de, en cuanto a, en medio de, en orden a, en pos de, en vez de, en virtud de, encima de, enfrente de, frente a, afuera de, gracias a, juntos a, lejos de,
por culpa de y respecto a. Estos todos son las locuciones preposicionales. Ustedes no van a necesitar saber si son locuciones. Ustedes lo que tienen que saber es encajar la palabra que haga sentido a la concordancia. Y aquí tenemos las preposiciones en español. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Profe, ¿cómo diferencias entre una conjunción y una preposición sin tener que memorizarte los 15 y 19 de cada una? Lo que sí vas a memorizar son las preposiciones. Las conjunciones no hay necesidad, porque las conjunciones vos vas a tener que darle el sentido, por eso vas a Hola, mirar. profe. Ay, perdón, Se estuve fue. hablando. Nah, No, no me fui. Tapé nomás y estuve hablando ahí sola. ¿Cómo van a diferenciar? Dijo Cristian. Como sí, iba a sin tener hablar que yo. memorizar los 15 de conjunciones y los 20 de preposiciones. Sí, las preposiciones sí o sí vas a tener que memorizar. No hay otra forma. ¿Verdad? Eso ya desde el colegio yo les hacía memorizar a los alumnos cuando enseñaba en el colegio. Antes desde entre para por según sí, sobre tras con trabajo. ¿Verdad? Mediante es lo que después. Según sí, sobre. No, bueno, gracias, No profe. vas a memorizar todo, pero ¿cómo vas a de las conjunciones? No te va a preguntar. ¿Mm? Dale, Cristian, no te preocupes. No, no vas a memorizar. Matías, no, no hay necesidad de memorizar, pero sí tenés que saber el uso correcto nomás. Y ahí te vas a guiar mucho por tu sentido de común. Va a depender Entiendo, de cómo por intuición. tuviste tu, sí, de cómo fue tus. Por eso que en la universidad, aquel que no trabajó bien su gramática española o guaraní en los 12 años que estuvo en el colegio, y tiene esos errores, le va a costar. Va a tener que hacer un probatorio de un año y otro año hasta que aprenda bien eso. Ahora, aquel que tiene luego una buena base es cimentar nomás. Las preposiciones, porque yo no te pido que vos diferencies una preposición de una conjunción. Si en el examen yo te pidiera, Cristian, que vos memorizaras una conjunción de una preposición o diferenciaras una conjunción de una preposición, ahí sí te aprenderías de memoria. Vos lo que tenés que aprender es el mal uso nomás. Y ahí te vas a guiar mucho por tu sentido común y por tu lógica. Y vas a buscar lo que está más cerca, que es el sustantivo, el adjetivo, a quién le modifica. ¿Qué se modifica? Y dijimos eso. Se modifica el adverbio, se modifica el adjetivo, se modifica el sustantivo. ¿Me estás Entiendo, entendiendo? profe. Sí, entiendo, entiendo. Porque aprenderte de memoria no te vas a aprender si no te la aprendiste ya en eso. Pocas son las preposiciones que entraron en los últimos años, que durante, mediante, versus y vía, ¿verdad? Juan versus Pedro, decir. Y algunas preposiciones ya están luego en desuso. Cabe, por ejemplo, ya no se utiliza y so. Y algunas, como excepto, menos y salvo, que en ocasiones se consideran preposiciones, pero no se las usan como conjunciones. Yo, como les dije, a nosotros no nos interesa saber que ustedes diferencien. Lo interesante es eso, que diferencien, pero a nosotros no nos interesa. Nosotros vamos a poner nomás cuál es la preposición correcta para que ustedes, si saben de memoria las preposiciones, pues, pero a nosotros lo que nos interesa es el uso correcto y el uso incorrecto, porque eso hace al idioma. Vos cuando hablas, Cristian, no decís, dije mal la preposición, no. Vos o te expresás correctamente o te expresás incorrectamente. Ahí nomás va la cosa. Es el uso práctico del idioma. Para eso estudiamos un poquito. Sí, te escucho. No, 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 te quería decir nomás que entiendo, profe. Y digo Cristian, porque puede ser Roger, Josía, Matías, perdón que personalice a solo ejemplo nada más. No es porque a ti te marque ni nada. Si estuviéramos en la parte presencial, ya me iría aprendiendo los nombres de cada uno y les identificaría. El que tiene su fotito, y ahí más o menos le voy identificando, pero si no es difícil, ¿verdad? La preposición a indica lugar, que puede ser movimiento o puede ser proximidad. Por eso viaja a Caguazú los jueves. Se sentaron a la mesa para almorzar.
se subieron o subir a un árbol. Indica tiempo también, de 9 a 10. O puede indicar distancia. Queda a pocos kilómetros de casa. Puede indicar finalidad. No deberías darle dinero a los pedigüeños. Puede indicar dirección u orientación. La ventana da al norte. Y ahí voy uniendo. La ventana da a el norte. Eso es lo correcto, ¿verdad? La ventana la ventana da a el norte. Y ahí hacemos lo que se llama una contracción de preposición, que es a, más el artículo el. Y digo al. Saco la e y digo al norte. Se llama contracción de preposición y artículo. Eso para entender nomás. Porque no hay una preposición al, ¿eh? Es una contracción de preposición y artículo. Así como la contracción de preposición de y el artículo el también. Contraemos y decimos del, para no decir de él. También modo, precio, causa o medio. Cantaba a gritos. ¿Cómo? Cantaba a gritos. El libro se vende a 50.000, que es el precio. ¿Cuánto? Se repetirá el programa a pedido de la gente, a causa de su pedido. Y hemos viajado a caballo, es que es un medio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que significa la palabra a, la preposición a. ¿Por qué estudiamos más o menos esto? Para ver los usos incorrectos, ¿verdad? Entiendo, profe. Entonces se puede usar en cualquier, En cualquiera ¿cómo de se le dice? estos casos. Porque esa es la preposición. La preposición que más usamos es a. O sea, siempre acompaña a un complemento circunstancial. Sí. Después tenemos la preposición por, que indica lugar. Nos encontramos por ahí. O puede indicar distancia. Recorrió por lo menos 80 kilómetros. O puede indicar tiempo. Estuvimos por la noche, hablamos. La finalidad, lo hago por ti, que es fin. El precio, el libro se vende por 50.000. La preposición en. El lugar, en Bogotá hace mucho frío. Pegar calcomanías en el auto. Precio, el libro se vende en 50.000, perdón, en 50.000 guaraníes. Tiempo, nos vemos en 15 minutos. Modo, me lo confío en secreto. Medio, viajaré en avión. Y aquí hay que hacer la salvedad. En indica lugar. También indica encima de ello, pues. No digo voy en Asunción, porque quiere decir que subo encima de Asunción. Es voy a Asunción. A el lugar. Por eso hay que tener cuidado. La preposición de indica posición, materia o asunto. Por eso digo anillo de oro. Un libro de religión, cocina de gas, olla de presión, camisa de rayas y barco de vela. Estudiense bien este de. Profe, ¿cuándo se acentuaba la D, por ejemplo? ¿Cuándo se acentúa? Y eso vamos a dar dentro de poco, pero me voy a adelantar, Roger. Roger, Ok, parece. sí. La preposición no se acentúa. Se acentúa para diferenciar el de del verbo dar de una limosna al pobre. Ahí en ese caso no es preposición, viene del verbo dar. Es un imperativo del verbo dar cuando yo te digo de. Entiendo. Ahí, porque la preposición no se tilda. Vamos a estudiar eso cuando vemos acentos diacríticos. Acentos diacríticos o convencionales se le llama a aquellos acentos que se crean para diferenciar una palabra de otra. En el caso de, por ejemplo, de dar y de preposición. Y los monosílabos, por ejemplo, no sé si no se tildan, ¿verdad? Pero cuando es un pronombre sí, ¿verdad? Los monosílabos no se tildan. Se tilda en el español a partir de las palabras bisílabas. Las palabras polisílabas son las poli quiere decir muchos. Las palabras polisílabas se tildan. Los monosílabos no se tildan. Por eso fe, por ejemplo, no se tilda. Los monosílabos.
pero se hace el acento diacrítico, que es el que estamos diciendo ahora, que es en el caso de las preposiciones. No se tilda la preposición, pero se tilda el verbo dar, de, para diferenciar uno de otro. Entiendo. Y ahí cuando estudiemos vamos a ver el caso que vos estás diciendo, los pronombres. No quiero explicar mucho porque voy a confundir acá con las preposiciones. La preposición de entonces indica posesión también, por eso dice esposo de fulano, quiere decir, por eso algunas mujeres dicen, él es mi esposo, mío nomás. ¿Por qué? Porque es la de, él lleva el de, antiguamente se colocaba luego el de a la esposa. ¿Verdad? Fulana de sultano, indica posición. Actualmente no se utiliza casi ya, solo si uno quiere. Se usa como materia o asunto entonces, o modo. Se pusieron de rodillas ante el féretro del papá. Causa también, los vecinos se quejaron. ¿De qué se quejaron? De los ruidos, esa es causa. Atribuciones del contenido del continente. Dame un vaso de agua. Coste que antes se decía con agua. Duración, el guardia trabaja de noche y duerme de día. O naturaleza o condición, funcionario de excelente conducta. Con indica compañía. El juez llegó con su secretaria. También indica finalidad. Esto lo hago con propósitos específicos. Contra. Contra sí que significa oposición o pugna. Atentaron contra la seguridad física del embajador. Un boxeador europeo peleará contra el campeón sudamericano. Compraré remedios contra la gripe. Quiere decir para mejorar, para no tener la gripe. Esta es una de nuestras nuestras preposiciones preferidas porque es la que peor usamos, el contra. Chocó contra la muralla. No es chocó por la muralla, chocó contra la muralla. Hola Samuel, qué placer verte después de tantas semanas. Contra, también jarabe, queremos decir jarabe para la tos, ¿verdad? Nos vamos al farmacéutico y le decimos, dame un jarabe para la tos. Entonces quiere decir que yo voy a incentivar más mi tos. Y no al contrario, es dame un jarabe contra la tos. O decimos, dame un veneno para las ratas y eso, dame un veneno contra las ratas. Para no tener ratas, no vamos a darle el remedio para que aumente las ratas. Por eso mucho cuidado. Uso correcto e incorrecto, veamos en las preposiciones, más ejemplos. No es correcto decir de acuerdo a su solicitud, es de acuerdo con su solicitud, de acuerdo con los solicitados. Es diferente a la otra, no, es diferente de la otra. Voy de la vecina, es voy a la casa de la vecina. Se sentaron en la mesa, esto es famoso. Se sentaron a la mesa. Bajo ese punto de vista, quiere decir que yo voy ahí en el subsuelo ya, no es desde ese punto de vista, porque de aquí para arriba pues es. Bajo esa base acordamos. Si usted dice bajo esa base acordamos o bajo esa base nos ponemos de acuerdo, quiere decir que ustedes se están desvalorizando, por eso se dice sobre esa base. Es decir, de aquí para arriba. Quedamos de que saldría y aquí está en el dequeísmo. Eso ya vimos. Lo correcto es quedamos en que saldría. Pasó delante mío. Eso ya vimos allá. Pasó delante de mí. Cocina a gas. Lo correcto es cocina de gas. Se sentó cerca nuestro. Se sentó cerca de nosotros. De acuerdo a su solicitud, de acuerdo con su solicitud. Es diferente a la otra. Ah, ese es el mismo. ¿Por qué pusimos doble acá? Acá. Lo hizo de casualidad. Lo correcto es lo hizo por casualidad. Vino en puntillas. Puntilla es punta de pie, gente. Lo correcto es vino de puntillas. Vino de punta de pies. Por eso se llama puntillas. Vino en cuclillas. Cuclillas es
Sentarse así con las piernas también y caminar. Vino de cuclillas. Puntos a dilucidar o aclarar. Dilucidar quiere decir aclarar. Puntos por dilucidar. Abandonado de todos. Fui abandonado de todos. No, fui abandonado por todos. Lo venderé a 2 pesos o a 2.000 guaraníes o a 2 millones. Es lo venderé por 2 millones. ¿Verdad? Solicitaré al jefe un aumento. Solicitaré del jefe, porque de él lo que voy a pedir, un aumento. Lo hizo de gratis. Ay, este sí suele escuchar a menudo. Lo hizo gratis. No se dio de cuenta, no se dio cuenta. Busco a personas diligentes, es busco personas diligentes. La preposición a está de más. No acostumbro a gritar así, no acostumbro a gritar así. Se miran a la cara, se miran la cara. ¿Y qué tan grave es? Es muy grave. Necesidad de usar el queísmo. Hacen muchos días, lo correcto es hace muchos días. Te amaré por siempre, no es te amaré para siempre. Hubieron muchos, es hubo muchos. Jirafas y perros viejas, es viejo, de esa concordancia. Un ratito le voy a dar entrada, estoy en el otro. Alberto. Quería agradecerte de venir, es quería agradecerte por venir. Beberé del café que compraste, beberé café del que compraste. Las y los diputados, las diputadas y los diputados, ¿verdad? Finalmente, debo finalmente, no cantarás, cantarás, no hay necesidad. Con base en es en base a. Padece de sinusitis, padece sinusitis. No serás culpado a menos de que colabore con nosotros. No será culpado a menos de que colabore con nosotros. Si usted fuera tan amable de proporcionarme, si usted fuera tan amable que me proporcionara de allá a acá nomás, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y cuidado con ese subir arriba que dimos la vez pasada, bajar abajo. Los cirujanos deben de operar en condiciones de asepsia. Los cirujanos deben operar en condiciones de asepsia. Todo de condiciones. Esa decisión requiere de buena voluntad. Esa decisión requiere buena voluntad. Los ancianos que sufrieron de un infarto del miocardio. Los ancianos que sufrieron un infarto. A cabalidad no, cabalmente. Hágase de cuenta, no. Hágase cuenta nomás. Olvídate de lo que te dije, olvida lo que te dije. No obstante de su aviso, no obstante su aviso. Cuidado con la preposición, el abuso de la preposición de. Según ella, no, según ella nomás. ¿Tú te das de cuenta? No. ¿Te das cuenta? No acostumbro a solicitar su permiso, no acostumbro a solicitar su permiso. Necesita de un tratamiento, necesita un tratamiento. ¿A dónde estás? No es ¿dónde estás? Recibo gratis. Fue ese día en que vino, fue ese día cuando vino. A grosso modo no, grosso modo nomás. Son tolerantes con ellos mismos, son tolerantes consigo mismos. Contra más lo pienso es cuanto más lo pienso. Se necesitaron a varias enfermeras, se necesitaron varias enfermeras. Formar a estudiantes integrales, formar estudiantes integrales. Negociante al por mayor, negociante por mayor. No obstante a eso es no obstante eso. Contra más lo pienso es cuánto. Cuidado con el uso del contra cuando tiene que ser cuánto. O usar el por cuando tiene que ser contra. En lugar en dónde, en lugar donde. Busca secretarias no. No acostumbra a gesticular así, no acostumbra a gesticular. Médico y paciente se miran a la cara, médico y paciente se miran la cara. Ha devenido en una excelente pediatría, ha devenido una excelente pediatría, o una excelente pediatra, perdón. Si fuera tan amable de facilitarme, si fuera tan amable que me facilitara. Son varios los usos de las preposiciones que a veces están incorrectamente utilizadas.
Pero es practicando, gente, practicando, practicando, practicando es la única manera, no hay otra forma, porque no se puede memorizar, hay demasiados elementos en el uso de las preposiciones y de las conjunciones, porque hay muchísimas conjunciones, así como dice Cristian Ariel, ¿cómo yo voy a identificar? No me voy a aprender de memoria todas las conjunciones y no me voy a aprender de memoria todas las preposiciones y cuántas veces cambian las oraciones. Entonces, lo correcto es ver y analizar cada caso para ir haciendo. ¿Está claro? Sí, profe. No hay ninguna duda aquí para que pueda abrir el ejercitario. Voy a cerrar esto. Recuerden que este está, chicos, está en el Classroom, este PowerPoint. Lo pueden mirar. Está como video y está como eh, también así como este para alzarlo. Ahora voy a cerrar y voy a abrir un poquito para ver lo que tenemos para hoy. El trabajo. Recuerden que yo le llamo lista, chicos. Voy a llamar lista ahora dentro de un ratito, mientras que ustedes empiezan a trabajar. Y después, a las 21 horas aproximadamente, porque hoy está larguito el trabajo para hacer, voy a llamar lista otra vez. Así es que si alguno se retira, entonces a las 21 horas, si ya entró, puede escribirme aquí. Y entre los mensajes, si va a salir. Adriel, por ejemplo, ahora veo que salió. A veces a alguno se le acaba su saldo, entonces me escribe aquí antes de irse. Material de ¿qué tenemos para hoy? Tenemos dos videos, adverbios y preposiciones. Dos videos que ustedes pueden ver. Tenemos el PDF de esto que estamos viendo. Tenemos, como les dije, el material de lectura que voy a abrir enseguida. Tenemos admisión, dos ejercitarios para llenar de esos que vos completás y después al entregarte viene la respuesta correcta. Y ahora voy a alzar el ejercitario enseguida. O ya alcé, me parece que ya alcé. Voy a mirar un poco, si no está más abajo. Acá está el ejercicio, pensé que no había alzado todavía. Está el ejercicio. ¿Mm? Tenemos tres ejercicios para hoy, chicos. ¿Mm? Tenemos dos ejercicios que ustedes pueden completar y después les van a dar la respuesta correcta enseguida. Al entregar ustedes ya les viene la respuesta al correo. Y tenemos un ejercitario en Word que a las 9:15, 9:30, vamos a mirar nosotros la respuesta. 9:30 porque tenemos hoy bastante. Uno es de 20, 30, 40 ejercicios tenemos hoy, les cuento. El de Word hay 20 y los otros hay 10 y 10. Entonces 9:30 vamos a dejar hoy para encontrarnos para ver la solución, porque no creo que terminen antes de eso. Voy a ver. Profe, ese Sí. que dice forms.gle no me deja hacer. Dice que no hay respuesta. En serio, voy a fijarme un poco un ratito yo enseguida. Déjame, voy a mirar. Voy a abrir un poquito ahora el ejercitario. ¿Sabes por qué? Esperamos un cachito, no vaya todavía a abrir. Porque tengo abierto. Viste que cuando yo estoy explicando, tengo abierto y por eso no les deja. Voy a cerrar Ah, ok, un... ok. Tengo que cerrar yo para que ustedes puedan... ¿Cuál es el que no les deja abrir? Decime un poco otra vez quién me dijo. Matías. Sí, ese que dice admisión 2022 y abajo el enlace dice forms.gle. Portocle, este. Sí, es. Abro y me dice ya no acepta respuestas. Voy a mirar un poco. Voy a cambiar su configuración. Voy a cambiar la configuración. Probablemente esté configurado para otro. Acá yo voy a cambiar la configuración y ahí ya te va a dejar. Ya. Proba un poco ahora. Ahora sí deja, profe.
Ujú. Dale. Gracias. Cualquier cosa me avisa, nomás voy a modificar otra vez. Voy a cerrar un ratito este. Y viene acá el ejercicio. Van a visualizar enseguida. Este es el ejercicio que van a completar. Este es el que vamos a ver. Los otros les va a venir la respuesta. Los que son de formulario Google les va a venir la respuesta. Ahora este es el que vamos a ver a 9:30 nosotros. Y son bastantes ejercicios. Déjenme un poquito. No me está dejando mover. Ahora sí. Les voy a mostrar cuántos ejercicios hay aquí. Más de 20 puse. Me acuerdo que con la profe Adriana. Sí. 20 y después en total hay 39 ejercicios. Yo les aconsejo que comiencen por este y después hagan los otros, ¿verdad? Porque este es el que vamos a ver a las tipo 9:30 aproximadamente, ¿sí? Son 39 ejercicios acá. Comiencen por este y después vayan a los de formulario Google, porque ese formulario Google les va a venir la respuesta, sí o sí. ¿Está claro? Mientras que ustedes van mirando, si me hacen alguna pregunta, consulta, yo voy a abrir la parte de libros para ir llamando la asistencia de esta noche para no se me vayan